Vamos a dar comienzo a esto. Todo de nuevo. Vamos a dar comienzo a esta santa reunión virtual y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabando al Señor con la alabanza número 21. Mirar al Salvador. Amén. Los tiempos. 1, 2. Mirad al Salvador Jesús, el príncipe bendito, por mí muriendo en la cruz, por mí también vivo, de amor la prueba es aquí. El Salvador murió por ti, por mí, por mí. Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió, al ver su agonía. La dura brecha se partió, oído alma mía, de amor la prueba he aquí. El Salvador murió por ti, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Y yo también al verla cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido, de amor la prueba he aquí. El Salvador murió por ti, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Qué bonita la alabanza, ¿cierto? Jesús murió por mí.
Yo creo que murió por todos nosotros, hermanos, por eso que a esta hora nos juntamos para alabar y bendecir su santo nombre. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Vamos a pasar a orar al Señor, a pedirle que nos una en primer lugar en un solo espíritu, para que en esta tarde podamos ver la gloria del Señor, aunque yo tengo fe que sí lo vamos a ver, y que el Señor bendiga ya al instrumento que el Señor tiene preparado para entregar el mensaje de su palabra. ¿Sí? Le invito a que inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre nuestro celestial, en esta hora le alabamos, le bendecimos su santo nombre, porque usted se merece toda honra y toda gloria. Le damos muchas gracias, Señor, porque en este día de hoy usted nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha librado de todo peligro, Dios mío. Y lo más grande, nos ha dado el alimento para nuestro cuerpo físico. En este momento, papito mío, queremos bendecir su santo nombre. Queremos alabarle. Queremos, Señor, cantarle de corazón y sentir la presencia suya en nuestros corazones. Le pedimos que usted nos ponga en comunión con todos mis hermanos que estamos conectados en forma virtual, en diferentes ciudades, en diferentes comunas, pero sabemos que estamos unidos en el Espíritu. Por eso le pedimos, Señor, que te confirme este servicio que se está efectuando y así bendiga el instrumento que usted va a usar en esta noche para que usted nos hable en nuestra vida, nos enseñe, nos corrija y nos exhorte también por su palabra. Padre Santo, bendiga a mis hermanos coristas, denle la gracia del cielo para que puedan cada día seguir alabando al Señor, tocando con más ganas, con más deseo, por darle la gracia a usted, ser siempre agradecido. Dios mío, le pido que tenga misericordia de aquellos sus hijos que están trabajando en este momento y nos han podido molestar, pero usted les guarde para que lleguen a su hogar sin ningún problema, sin ningún peligro. Padre Santo, le pedimos por nuestras peticiones que en esta tarde traemos hasta sus plantas. Le pedimos que usted tome dominio de nuestra vida y haga conforme sea su voluntad. Le pedimos esta bondad, esta misericordia por intermedio de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Seguiremos alabando al Señor con la alabanza número 393. Señor, mi Dios. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, en primavera tú llegaste aquí. Al oír tu voz, el ojo te fuego y me brilla el sol en su señal. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es.
recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerde todo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por carne vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llama a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Demos gloria al Señor, hermano. Amén. Que el Señor bendiga a mis hermanos coristas y este himno grabado en nuestros corazones. Vamos a pasar a escuchar la lectura de la palabra del Señor y que el Señor
Le dé muchas gracias a mi hermano Alfredo Covarrulla, predicador responsable de este remanente de la clase de los comadres. Que el Señor le guarde, mi hermano Alfredo. Amén. Les invito en el nombre del Señor que busquen en sus Biblias la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 8. ¿La han encontrado, mis hermanos? Amén. Mi hermana Nancy la encontró. Amén. Amén. Los que hoy día no trajeron sus Biblias pueden seguir con atención la lectura de la palabra del Señor. En el nombre del Señor. Amén. Nehemías, capítulo 8, desde el versículo 1 al 12, ambos inclusivos. Repito, en el nombre del Señor. Amén. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asdadama, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id,
comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque hoy es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El Señor añada bendición a nuestros corazones a través de la lectura de su poderosa palabra. Amén. Amén. Amén, hermano. Mientras queda el pancito leudando, y después para ponerlo en el horno, para que comamos un rico pan en esta noche. Que Dios guarde la lectura de su palabra en nuestros corazones. Vamos a pasar a escuchar los avisos con mi hermano Cristian Díaz. Que el Señor le dé muchas gracias a mi hermano Cristian. Amén. Los avisos y servicios serán dados en el nombre del Señor. Para mañana lunes a las 7 de la tarde, reunión general a través de la plataforma Zoom. Miércoles a las 7 de la tarde, reunión de hermanas Dorcas. Nuestras hermanas están orando por todos nuestros gobernantes, por nuestra patria, ¿cierto? Por muchas peticiones de oración. Oran también a los 4 cabos de la tierra, ¿cierto? Para que Dios tenga misericordia de todos. Día jueves a las 7 de la tarde, reunión general a través de la plataforma Zoom. Viernes a las 7 de la tarde, reunión general a través de la plataforma Zoom. Domingo a las 10:30 de la mañana, una preciosa escuela dominical. Este es uno de los servicios más importantes de la semana por tratarse de una escuela del Señor. Por lo tanto, son invitados todos nuestros hermanos con sus niños. Domingo a las 7 de la tarde, reunión general, todos estos servicios a través de la plataforma Zoom. Hay diversas peticiones de oraciones. Nuestra hermana Teresa al principio de la reunión nos pedía la oración por su hija, ¿cierto? Sabemos que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. También hay diferentes peticiones de salud, de trabajo. Así que los hermanos las han presentado con la fe y la confianza que si nosotros les ayudamos a orar, el Señor responderá a estas peticiones. Avisos y servicios han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén. Señor bendiga a nuestro hermano Cristian con los avisos. Bien, llegó este momento, como decía en la mañana la enseñanza de la escuela dominical, que debíamos dar gracias al Señor en todo, ¿cierto? En la lucha, en las pruebas, en las dificultades, en andar gozoso, pero más importante es ser agradecido con el Señor. En esta noche, Dios me ha invitado, le dé una oportunidad a mi hermana Ana Reyes. Ella siempre pedía la oración por familia, por amigos, y yo sé que mi Dios ha respondido las peticiones que ella ha solicitado. Así que mi hermana Ana Reyes, que el Señor le dé muchas gracias para que cuente y alabe y bendiga al Señor lo grande que el Señor ha sido con nosotros. En el nombre del Señor, en esta noche le agradezco al Señor por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da de estar reunidos, por su palabra, por todo lo bueno que Él nos da. Le agradezco al Señor porque ha respondido muchas peticiones mías. Yo soy muy miedosa para hablar, me pongo muy nerviosa. Quiero que sepan que no es porque yo sea mal agradecida con el Señor. Yo le agradezco a Dios todo lo que ha hecho por mí, por mi familia, porque no soy merecedora de nada, pero Él en su misericordia me hace merecedora. Por eso yo no hablo, no doy gracias, porque me corto entera, me pongo muy nerviosa. Le agradezco al Señor por estar en este grupo. Nada, para el Señor honra y gloria. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Ana Reyes, confiando solamente en nuestro Dios, que es el Dios de lo imposible. Vamos ahora a escuchar unos coros, unos coritos, una alabanza por mis hermanos del coro. Que el Señor le dé muchas gracias a mis hermanos coristas. Amén.
Ya veo que tú has enterrado lo mejor que tú tenías, lo que Dios te entregó un día, y mi hermano, ¿dónde estás? Él te pide en esa hora que recuerdes ese día. Vio que en verdad te servías y me amabas de verdad. Ese don es un tesoro que hoy lo tienes enterrado. Desde su gloria el caminado por tristeza y con dolor, porque no, que Dios te permitía, era para que no trabajaras, no para que no enfermaras, pero Dios por mucho amor. Hoy en día te pregunta, ¿dónde están esas promesas? Todo lo que yo ofrecías, pronto ya se te olvidó. Cuando nada tú valías, solo Él te transformó. Te brindó una nueva vida y tus pecados perdonó. Ese don es un tesoro que hoy no tienes enterrado. Desde su gloria el que ha mirado con tristeza y con dolor, porque no, que Dios entregó un día, era para que no trabajaras, no para que no enterraras, pero Dios por mucho amor. Hoy en día Él te pregunta, ¿dónde están esas promesas? Todo lo que yo ofrecías, pronto ya se te olvidó. Cuando nada tú harías, solo Él te transformó. Te brindó una nueva vida y tus pecados perdonó.
enriquecedor, es un tesoro que hoy no tienes enterrado. Es que su gloria te ha mirado con tristeza y con dolor. Porque no, que Dios se te unía, era para que no caiga. No para que lo enterraras, te lo dio por mucho amor. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga a mis hermanos coristas, compuestos por la familia Pinto del Canto. Que el Señor les siga revestiendo de gracia. Hermosa alabanza y a la vez un precioso mensaje, porque muchas veces el Señor nos da dones, pero los escondemos, no queremos trabajar. Y yo personalmente llevo testimonio en mi cuerpo por haber escondido un tiempo el don que el Señor me haya entregado. Por eso yo también le invito, hermano, que trabajemos los dones que el Señor nos da por misericordia, porque nada merecemos, es por pura misericordia. Ahora, mis hermanos, pongámoslos atentos, clamando al Señor, para que revista de mucha gracia a mi hermano predicador Alfredo Covarrubia en la exhortación de la palabra del Señor. Que el Señor sea con nuestro hermano y será con él. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Hermosa alabanza y muy buena y original la medida de compartir pantalla con la letra, ¿no es cierto? Para que así la vamos a aprender. Amén. Antes de ir a la palabra, hay un sentir que tengo a raíz de una situación que está viviendo en este momento la familia de nuestra hermana, de nuestro hermano Osvaldo con nuestra hermana Teresa. Y voy a pedir a mi hermano Arnoldo, ¿está mi hermano Arnoldo Guzmán por ahí? ¿O está ocupadito? Sí, mi hermano, entregando. ¿Está ocupadito? Ya, perfecto. Ya. Bueno. Antes de la palabra, como decía, hay una situación que para mí es preocupante porque hay un hermano nuestro, una hermana nuestra, su hija, en una situación compleja de salud. En esas situaciones en que solamente podemos esperar en el Señor que Él obre misericordia. Así que creo que es menester de que antes de la palabra, no dejarlo para después, hagamos un ungimiento especial por la hija de nuestra hermana Teresa, por el bebé que viene en camino, para que Dios obre misericordia en su vida. Había pedido a mi hermano Arnoldo, pero ¿está mi hermano Nelson disponible? Sí, mi hermano Alfredo, justo también estaba un poco ocupado con el horno. No se preocupe, pero en el nombre del Señor, mi hermano Nelson, por favor, llévenos en un ungimiento especial por la hija de nuestro hermano Osvaldo Calabrano y Teresa Ramírez, para que el Señor obre misericordia y su voluntad en ese embarazo. Que el Señor le revista de gracia, mi hermano Nelson, por favor.
Amén, mi hermano. Bendito Dios, grande es tu amor, grande es tu misericordia. Sabemos, Padre Celestial, que tú siempre estás con tu pueblo. El clamor, el gemido, Señor amado, que muchas veces hacemos, Señor amado, en una aflicción, en un problema, en una dificultad. Tú nunca nos desamparas. Tú siempre estás a nuestro lado, Padre Celestial. En esta hora, Padre mío, este pequeño remanente, Padre Celestial, el cual tú has escogido, y estás, Señor amado, en esta reunión, alabando y bendiciendo tu nombre, pedimos, Señor, misericordia para la hija de nuestra hermana Teresa, Señor, y nuestro hermano Osvaldo. Padre mío, tú sabes, Señor amado, lo que está aconteciendo con ellos. Hay tristeza, hay dolor, hay angustia, Señor amado. Bendito Dios, le rogamos, Señor amado, en esta hora, que usted, Señor amado, vaya en ese lugar y ponga sus manos misericordiosas de sanidad sobre ella, para que tú hagas tu voluntad. Padre mío, clamamos a ti. ¿Dónde iremos, Señor? Solamente tú, Padre Celestial, tienes el poder, la autoridad, tienes la vida, Señor amado, en tus manos. Tienes la salud, tienes todas las cosas, Señor. Por lo tanto, en esta hora clamamos y gemimos, Señor, que tengas misericordia, Señor amado. Le rogamos, Señor, a la distancia, colocando nuestras manos por fe, Padre Celestial, para que tú hagas una obra, Señor amado, en esa hermana, Señor, en esa madre que está, Señor amado, con esa guaguita, Señor amado. Bendito Dios, le rogamos por misericordia, que usted tome dominio de todo esto, Señor. Tenga compasión, tenga misericordia. Clamamos porque tú eres nuestro Padre, somos propiedad tuya, Señor. Y hay hijos tuyos, Señor amado, nuestra hermana Teresa, nuestro hermano Osvaldo, que claman por su hija, Señor. Le rogamos, Padre mío, aunque sea muy delicada la situación, pero en tus manos está, Señor, para que tú hagas obras maravillosas. En últimos tiempos, Padre mío, se harán milagros, Señor amado. Tu palabra, sí, Señor amado, lo ha dictaminado. Por lo tanto, Señor, por la fe que tenemos, y a la distancia, Señor, clamamos y gemimos por ellos, Señor, para que tú tengas misericordia. Padre mío, coloca tus manos poderosas. El fuego de tu Espíritu Santo, Señor amado, esté en ella, Señor, para que reciba lo que sea tu voluntad. Bendito Dios, te lo rogamos, clamamos a ti, a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mi hermano. Amén. Que el Señor confirme este ungimiento para la gloria de su nombre y haga su voluntad conforme Él quiera. La voluntad del Señor es perfecta. Amén. Ya, mi hermano, en el nombre del Señor y mediante su gracia, espero que en esta hora el Señor, a través de su misericordia, me revista de las gracias de su Santo Espíritu para poder hablar de la palabra del Señor. Como dice la propia palabra, las escrituras dicen, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Cuando el Espíritu del Señor a uno lo manda, el Señor es el que lo capacita. El Señor es el que le entrega los lineamientos de la palabra para que uno, ¿no es cierto?, tomado en la posesión del Espíritu Santo, pueda entregar el mensaje. Así que en el nombre del Señor y mediante su gracia. Hemos leído en Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 12. Yo en la mañana, cuando el Señor me hacía hacer referencia al versículo 8, que era parte de las referencias de la palabra del Señor, ¿no es cierto?
el versículo 10, cuando les dice, ¿no es cierto?, que el gozo de Jehová es la fortaleza para el pueblo del Señor. Y el Señor en la mañana me motiva a decirle, ¿no es cierto?, que ojalá que aquí en este párrafo, en esta lectura de Nehemías 8, hay un gran mensaje. Cuando estaba meditando en la palabra del Señor para esta tarde, el Señor me dice que este es el mensaje. Así que en el nombre del Señor vamos a compartir lo que el Señor me ha dado para cada uno de ustedes. En el nombre del Señor y a través de su gracia. Dice la palabra, ¿no es cierto?, en el versículo 1, que se juntó el pueblo como un solo hombre. Eso suena a unidad, a comunión. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba, a un hombre, ¿no es cierto?, que era al sacerdote escriba, que era un hombre que escribía, ¿no es cierto?, la ley a mano o los escritos bíblicos para que quedaran hacia la posteridad, para poder irlos transmitiendo, para darlos a conocer a todo el mundo, ¿no es cierto? Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, ¿no es cierto?, la cual Jehová Dios había dado a Israel. En primer lugar, el Señor me hizo, dentro de esto que esta tarde el Señor quiere decir, ¿no?, entender primero qué significa la puerta de las aguas. La puerta de las aguas nos habla de la purificación por medio de la palabra de Dios. Dice, hace mención en un momento, ¿no es cierto?, que había instalado en esa puerta un púlpito. El púlpito, dice, del maestro Esdras, congregando a la nación israelita para leer y enseñar la ley del Señor. Mire, había una disposición. En ese lugar, en la puerta de las aguas, ¿no es cierto?, había un púlpito donde el maestro o los maestros, me imagino yo, de Israel, leían y compartían la palabra con el pueblo. El nombre de esta puerta refiere que abundaba este líquido vital, el agua, en aquel acceso. Geográficamente, dice la escritura, ¿no es cierto?, y lo que uno pueda estudiar, esta puerta se encuentra frente al río Gijón, que es el segundo brazo que salía del Edén. Mire qué importante. Según el diccionario Iskoch, significa Gijón, Valle de Gracia. Mire, qué cosas, parece que todo esto pareciera que fueran coincidencias, pero no son coincidencias. Dios tiene un plan, el plan excelente de salvación, ¿no es cierto?, el plan estratégico de Dios para rescatar al hombre y mostrarle su grandeza, su amor y su misericordia. Dice que la puerta de las aguas es la séptima puerta de 12 que existían en Jerusalén. Esta puerta de las aguas, en el fondo, era un símbolo de la palabra de Dios. Por lo mismo, habían fabricado este púlpito de madera y lo habían colocado en ese lugar. Y desde allí leyó el escriba, el sacerdote Esdras. Isaías 55:1 nos dice en una de sus referencias lo que significan las aguas, haciendo, ¿no es cierto?, referencia a la palabra de Dios. Dice, todos los enfermos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Pero hace referencia que había que venir a las aguas. También vemos en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, ¿no es cierto?, cuando Nicodemo le responde a Jesús diciendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya entendemos que Nicodemo está haciendo una referencia terrenal de lo que Cristo le dice en forma espiritual. Y Jesús le responde, te digo, Nicodemo, te digo que no nace de agua y del espíritu. Mira, aquí aparece el agua de nuevo.
Y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, es decir, lo material, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mire, qué importante es esto, que es como el preámbulo de lo que en esta noche el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Mire, dice la palabra del Señor que, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Aquí comenzaron los problemas, pero no para ellos. Esta referencia es para nosotros. La palabra fue escrita como memoria, ¿no es cierto?, de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Sería hoy día realmente difícil encontrar en una congregación que nos escuchara el solo leer la Biblia desde la mañana al mediodía. Mire, la gente siempre ha tenido dificultad aún para escuchar acaso un mensaje de 45 minutos. En nuestra iglesia, sobre todo, cuando alguien predica más de 30 minutos, ¿no es cierto?, malamente muchas veces se le llama que se ha inflado, que tiene espíritu de maestría. Pero resulta que la palabra dice, more en abundante entre vosotros. La palabra de Dios more en forma abundante entre nosotros. El Señor nos ayude. Claro, hay hermanos que predican cortitos, sí es cierto, pero cada uno tiene un don. Cada uno tiene talentos que Dios le ha dado. Que muchas veces estos mensajes de 45 minutos incluyen inclusive la lectura. Como hoy día, ¿no es cierto? A más de alguien le puede haber extrañado que su predicador leyó 12 versículos cuando generalmente leemos 1, 2 o 3 para redimir el tiempo. Sin embargo, aquellos israelitas se reunieron para escuchar la palabra de Dios. Aquellos que se reunieron, ¿no es cierto?, estaban verdaderamente interesados en oírla. Una de las razones de su interés, y esto es necesario que lo entendamos, es que habían estado en cautiverio por 70 años. Y nunca antes esos israelitas habían escuchado la palabra de Dios en forma pública. Para ellos fue una nueva experiencia. Y si usted lo lleva al día que usted escuchó la palabra de Dios, que la palabra de Dios llegó a su corazón cuando estaba encarcelado, cuando estaba lejos de Dios, definitivamente para cada hombre, para cada mujer fue una experiencia nueva y extraordinaria. Y respecto de la duración del mensaje, que se nos ha indicado, ¿no es cierto?, que ellos estaban de pie. Mire, amados hermanos, todos sabemos y estamos conscientes, no sé si alguno de ustedes, pero yo sí lo he hecho en algún momento. Hemos ido a algún estadio por alguna razón. Las razones de ir a un estadio pueden ser muchas. También han habido eventos cristianos en estadios. Pero vamos a referirnos a un partido de fútbol que dura 90 minutos más los entretiempos y todo el tiempo previo. Y cuando está muy bueno ese partido, los hinchas, los fanáticos están de pie saltando, saltando, saltando y gritando, saltando. Y cantan y no se cansan. 1 hora y media. Y no les preocupa. Y este pueblo estuvo desde el alba, desde que amanecía, supongamos, no sé, acaloró el sol, desde las 7, 8 de la mañana hasta el mediodía, es decir, 4 horas fácilmente de pie, amados hermanos, escuchando durante toda la lectura, sin sentarse para descansar, desde el amanecer al mediodía. ¿Por qué, amados hermanos? En primer lugar, ¿no es cierto?, luego de la lectura, ellos en vez de decir, ay, estoy agotado, qué larga la palabra, ya me tenía aburrido el predicador, ¿no es cierto?, ¿qué hacen ellos? Elevan una alabanza a Dios. Porque no estaban escuchando cualquier cosa. El párrafo que hemos leído en Nehemías es una clara alusión a que el Espíritu de Dios, obrando a través de la palabra de Dios,
trae avivamiento. Es decir, cuando el hombre está atento, cuando la mujer está atenta a la palabra del Señor y su palabra bendita, al oírla, entra por el oído, como dice, ¿no es cierto? El oír viene por la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre que no escucha la palabra nunca va a tener fe. Y aquí nos agrega una nueva virtud a esto, ¿no es cierto? Obrando a través de la palabra, el Espíritu de Dios trae avivamiento. No es escuchar una novela. Mire, un ministro bautista cristiano, escritor de muchos himnos, profesor y promotor, autor y promotor del avivamiento y la renovación de la iglesia, el doctor James Edwin Hoare, definió el avivamiento como el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios en las vidas del pueblo de Dios. Esto que hemos leído hoy día es un ejemplo de esto. Mire, 4 o 5 horas escuchando la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y el pueblo no se cansó. Qué hermoso, hermano. Escuchar la palabra de Dios, podríamos ir haciendo un resumen instantáneo, provoca avivamiento. Pero para el que le escucha, porque muchos están en la iglesia sentados y se están acordando del problema, se están acordando del trabajo, se están acordando de que están cesantes, se están acordando de que están enfermos, se están acordando de que dejaron la llave de la puerta puesta o no dejaron con llave y un montón de otras cosas. Obviamente que alguien así, a los 5 o 10 minutos de la palabra va a estar aburrido y va a estar deseoso de irse a verificar las cosas que le están pasando terrenalmente. El Señor nos ayude. Nos ayuda a entender esto que hoy día nos dice, ¿no es cierto? Estaban todos juntos. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, ¿no es cierto? Y leyeron la ley de Moisés. ¿Quién leyó? Muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros creemos que nosotros tenemos la supremacía. No, es a quien Dios elige, lo dijo el Espíritu hace un instante por mis labios, ¿no es cierto? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Dios sabe a quién pone. Aquí puso a Esdras, ¿no es cierto?, el escriba, para que trajese el libro. Demuestra esto que el Espíritu de Santo estaba obrando antes incluso de la lectura de la palabra de Dios, porque la gente estaba interesada en escuchar la ley de Moisés. Las personas no se reúnen como un solo hombre por las cosas de Dios, a menos que el Espíritu Santo los haya movido. ¿Qué lo movió a usted para congregarse hoy día? ¿La motivación del predicador? ¿La familia? ¿La necesidad? ¿O el verdadero deseo de adorar y bendecir a Dios con su presencia para poder escuchar la palabra del Señor, que es la que nutre y satisface toda necesidad en nosotros? El Señor nos ayude. Amén. Sí, que este sea el verdadero sentido de habernos congregado hoy día. ¿No es cierto? Si ustedes responden a la palabra, a la lectura de la palabra, si respondemos todos, es una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El que se va tal cual para la casa después de la palabra significa, tristemente, vino a perder el tiempo. Y esto a través del Zoom o en el culto presencial. Pero si nos vamos distintos, el Señor algo hizo en nosotros a través de su palabra. Aún así es importante cooperar con esa obra y no resistirse, porque muchas veces el cristiano deliberadamente se resiste y no coopera. No me gusta este predicador. ¿Y la palabra la inventó el predicador? La inspiración del predicador, no importa que sea, es de él, propia, son argumentos propios de él. Cuando hay alguien que está inspirado en el Señor, sabe rápidamente cuando es la palabra del Señor. El Señor nos ayude. Le piden leer, ¿no es cierto?, el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, que sabemos que es el libro que escribe Moisés por instrucciones de Dios, ¿no es cierto? Se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Debemos destacar que en ese tiempo, el Pentateuco, que nosotros hoy día lo conocemos, ¿no es cierto?, era el manual de instrucciones de cómo andar delante de Dios. Es decir,
que era importante para el pueblo de Israel, saber cómo debían conducirse conforme a la ordenanza de Dios. ¿Cuál es hoy día nuestra regla de vida? ¿Cuál es hoy día nuestra forma de conducta? ¿El manual de Carreño? ¿El buen vivir de algunos escritores? No sé, alguna filosofía? No, para usted, para mí, este es el libro de referencia, la palabra de Dios. Aleluya, es importante entender lo que la palabra nos enseña, ¿no es cierto? Esdras, el escriba, ¿no es cierto? Era el hombre responsable de haber reconstruido el templo en esa época, de haber regresado al pueblo de Dios a adorar. Y luego Nehemías, con todo su trabajo de reconstruir los muros, continuó con la obra que Esdras había comenzado. Es decir, un trabajo continuo. El predicador que venga después de otro, si ambos están entrelazados en la gracia, en la dirección del Espíritu, van a seguir edificando en el mismo sentido. No para un reconocimiento personal, sino para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Por eso el predicador debe preocuparse de lo que se ha de entregar al pueblo. Sabemos que Esdras se interesaba por la palabra de Dios, porque era un escriba, alguien que copiaba, como dijimos, la Biblia a mano, ¿no es cierto? Sabemos que él también era devoto a Dios, porque era un sacerdote consagrado. Que el Señor nos haga a nosotros también consagrados. Amén. Que no sea simplemente porque conocemos la palabra. Todos dice que la podían entender. Mire, esto es muy importante. Esto nos muestra quienes necesitan escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que entienda la palabra necesita escucharla. Quiere decir que los necios nunca podrán poner atención a la palabra de Dios. Y dentro de la misma iglesia hay algunos que se constituyen en necios, porque mirando al hombre desprecian la palabra del Dios Todopoderoso. El Señor nos ayude. Esto es fuerte, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se lo dijo respecto de las enseñanzas de los fariseos. Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Y además que la palabra dice, pondré este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de la gloria sea de Dios y no de los hombres. ¿Cuáles son los vasos de barro? Nosotros, que vamos repartiendo la palabra por doquier, pero la gloria y la honra siempre son para el Señor. Esto, hermanos amados, esto de que leyó Esdras por 5, 4 horas, alguien dirá, uy, qué harto. Pero el pueblo no se movió de ahí y el pueblo escuchó, ¿no es cierto? Esto fue un movimiento del Espíritu Santo de Dios. No hay otra razón de ser. Personas que estaban atentas al libro de la ley por alrededor de todo ese tiempo, 4 o 5 horas, necesariamente son personas tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Alguien que no tiene la posesión del Espíritu Santo en su vida, como dijimos al principio, 15 minutos, ya va a estar aburrido y decir, ya sería bueno que termináramos y nos fuéramos para la casa. Desde el alba, es literalmente desde que comienza la luz. Y se reunieron ahí. Es como nosotros algunas veces, hermano. A lo mejor no es lo mismo. Llegamos a las 9 de la mañana o al punto de predicación o a la oración de 9, nos quedamos a la escuela dominical, después rapidito vamos a la casa, almorzamos, volvemos al punto cuando hay predicación y si no, ¿no es cierto? El jefe de coro llama a un ensayo o luego, ¿no es cierto? Aparece otro servicio o hay que ir a visitar antes de la reunión. Después llegamos a la reunión y estamos de la mañana a la tarde, ¿no es cierto? Congregados, pero no siempre escuchando la palabra del Señor. Y aquí viene, ¿no es cierto?, una experiencia. Hasta las hermanas del casino muchas veces trabajan en el casino con hermanos y en vez de salir a escuchar la palabra se quedan en el casino comadreando. El Señor nos ayude. Si lo más importante, ¿qué es lo que es? ¿Es estar amasando? ¿Es vender pan? No. Lo más importante es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es la que produce efectos positivos en nuestra vida. ¿Es así, amados hermanos, o no? Amén. Que el Señor nos siga hablando. ¿Cómo fue recibida la palabra de Dios? Aquí es algo importante.
Dice, cuando Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo, estaba él en un tabernáculo que se armó en el púlpito, ahí tenía el rollo, el escrito, ¿no es cierto? Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Está atento usted hoy día? Amén. El Señor nos ayude, amados hermanos. Amén. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Mire, por el solo hecho de abrir, me recuerda el Espíritu, ¿no es cierto?, lo que va a suceder cuando fue abierto el libro en el cielo. Y nadie tenía derecho a abrirlo, y vino el Cordero, ¿no es cierto?, y abrió el libro, el único que tenía el derecho de abrirlo. Y se hizo silencio. Acá, ¿no es cierto?, hubo alabanza. Cuando Esdras abre el libro, ¿no es cierto?, y declara Dios grande, entonces, ¿qué hace el pueblo? Responde, amén, amén. Gloria a Dios para siempre, ¿no es cierto? Alzando sus manos y se humillaron y adoraron, dice la palabra del Señor, inclinados a tierra. Hoy día a lo mejor no se usa en algunas congregaciones, ¿no es cierto? Y a mí me tengo que acusar. En nuestra iglesia leemos la palabra sentados. Y en una ocasión fuimos a una parte, ¿no es cierto? Y a mí no me pareció, o sea, no, en nuestra propia iglesia vino alguien de afuera y cuando iba a leer la palabra llamó a todos a ponerse de pie y a mí no me gustó mucho. Pero a través de los años, cuando he ido madurando, cuando he ido creciendo, cuando he ido aumentando en la gracia y en la sabiduría de Dios, lo importante no es que yo esté sentado o esté de pie, no importa la forma, sino que cómo esté dispuesto mi corazón para escuchar la lectura de la palabra del Señor. Y habiendo aprendido así muchas veces, con el solo oír la palabra, uno ya comienza a gozarse, porque prevé en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. El Señor nos ayude, amados hermanos. El Señor nos ayude para poder entender lo que el Espíritu nos quiere decir. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo fue recibida entonces la palabra del Señor? Con júbilo. ¿Cómo la recibe usted hoy día? Lo que el Señor quiera decirle. ¿O estamos así, Señor, háblale al de allá? Háblale al de acá. No, Señor, háblame a mí. Háblame a mí. Mi vida es la que necesita de tu voz. Mi vida es la que necesita de tu palabra. Padre amado celestial, toca la fibra íntima, Señor, de mi corazón a través de tu palabra. Gloria a Dios. Mire, amados hermanos. Podemos decir, amados hermanos, y algo que me trae el Señor, esta gente estaba de pie. Estaban atentos a escuchar la palabra, ¿no es cierto? Estuvieron dispuestos a sacrificar algo para escucharla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque deseaban escuchar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y tal como lo hizo Jacob, ¿no es cierto? No se iban a rendir hasta que no tuvieran su bendición. Hay algunos hermanos que se enojaban porque el servicio se demoraba más de la cuenta y se iban sin bendición. El Señor nos ayude, amado, no a ser tan reglitos humanamente, sino que a estar amparados en la gracia, en la dirección. Amén. Mire, habíamos dicho que se preocuparon de hacer un púlpito de madera, ¿no es cierto? Desde ahí salía la palabra del Señor. Esto me hace referencia a lo que hoy día pasa en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Hoy día mismo, acá en este lugar, ¿no es cierto? Yo me asiento con la hermana Felisa aquí al lado, pero cuando corresponde entregar el mensaje, el que está entregando el mensaje está solo porque está rodeado, ¿no es cierto?, de la gracia, de la bendición, de la inspiración divina. Y los demás todos se disponen a escuchar. El Señor nos ayude. Hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudar a que la palabra de Dios tenga el efecto más grande, ¿no es cierto? Cuando tenemos una habitación que es cómoda, con pocas distracciones, el predicador realmente es escuchado con claridad. Por eso no es que nosotros queramos que los niños no hablen, pero debemos enseñar a los niños a estar silentes en el momento de la palabra.
El coro, los coristas no están charrangueando la guitarra en medio de, no hay conversaciones, no hay movimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento, y así lo entendemos, el predicador, quien sea que sea, arriba del altar, está hablando de la poderosa palabra de Dios, y eso merece respeto y reverencia. Amén. Gloria a Dios para siempre, ¿no es cierto? Entonces, eso que nos ayude a nosotros a entenderlo. Lo entendemos aquí, ¿no es cierto? Hoy día tenemos la facilidad de que el que dirige el Zoom bloquea todos los micrófonos, pero como me acuerdo que decía un hermano, el hermano Leonardo, decía hace un tiempo atrás, pareciera que uno está hablando solo porque nadie le responde, pareciera que nadie está escuchando. Menos mal que yo tengo aquí a mi familia, ¿no es cierto? Y ellos obedientemente están recibiendo la palabra y están confirmando. Pero yo sé que usted también está confirmando. Veo sus labios y veo como musita, ¿no es cierto? Un amén, levanta las manos. Y eso es una acción de estar atento a la palabra del Señor. Bendito su nombre. Amén. Mire, yendo más adelante a la palabra del Señor, porque este es un gran mensaje, hermano. Es bueno entenderlo. Dice que habían hombres, y lo repite en 2 versículos distintos, habían hombres y mujeres, estaban todos los que podían entender. Es decir, gente con conocimiento. Esto de pronto da como la sensación de que a los niños, ¿no es cierto?, se les tomaba parte, se les llevaba a un lugar, se les mantenía ahí para que no metieran bulla, no distrajeran, pero todos los adultos estaban escuchando la palabra del Señor. Aquí no se usa en nuestra iglesia, pero sí se usa que los niños, por lo menos así me criaron a mí, en una esquina mi mamá, en la otra esquina mi papá y todos los demás al medio de la banca. Y vaya uno a salir a corretear. El Señor nos ayude. Amén. Amén. Como dice la palabra, el que tenga oído para oír, oiga. Amén. Amén. Bueno, Esdras tenía a más levitas, a su derecha, a su izquierda, ¿no es cierto? Y cuando el pueblo comenzó a lo mejor a tener dudas, o a lo mejor los vieron con cara de extrañeza, estos hombres se acercaron al pueblo y comenzaron a ministrar la palabra, comenzaron a acercarse con la palabra. Es lo que hacemos hoy día a modo de escuela dominical, ¿no es cierto? Un profesor para 3 o 4 alumnos se explaya en la palabra y se los da a conocer. Y le explican lo que significa la palabra, ¿no es cierto? El ministerio de la palabra de Dios tiene el efecto más grande cuando las personas pueden ver a hombres que se apoyan en ella y son obedientes a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a aceptar que venga un neófito a enseñarme de la palabra del Señor con mal testimonio, sino que hombres en los que se pueden ver que hay obediencia a la palabra del Señor. El Señor nos ayude. Amén. Amén, sí, Señor. Miren, cuando dice que todo el pueblo respondió, es la evidencia de que la obra de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios tuvo resultados inmediatos. Cuando la palabra está obrando, por eso a lo mejor eso es lo único que extraña, una de las cosas que extrañamos de no estar presenciales en el templo, porque cuando el Espíritu del Señor está usando al predicador y la iglesia está comiendo, está recibiendo la palabra, se escuchan los aleluyas, se escucha la gloria a Dios, se ven los brazos en alto, hay hermanos que lloran, hay hermanas que ríen, ¿no es cierto? Hay otros que aplauden en pleno desarrollo de la palabra, porque el Espíritu del Señor está obrando en los corazones. ¿Y cuáles son los efectos que hoy día vemos a través de la lectura de Esdras? El pueblo agradeció. Al decir amén, cuando Esdras bendijo al Señor y alabó a Dios. Segundo, ¿qué otra cosa pasó? Oraron y levantaron sus manos. Qué hermoso, amados hermanos. Y tercero, adoraron, que es un símbolo de adoración, de inclinarse delante del Señor por su amor y por su misericordia. Acción de gracias, oración y alabanza. Son todas buenas muestras, hermano, de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios están obrando en nosotros. Como parecido a lo que decía la mañana escuela dominical, ¿no es cierto? Acción de gracia, oración y alabanza. Nadie que está con la cara larga está alabando, por hermano. Los gozosos son los que alaban. Y como decía la palabra en la mañana, están siempre gozosos, a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba, porque no hay uno más grande que la prueba. Gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios es presentada para que el pueblo pueda entender.
Esta palabra es para que usted pueda entender que lo más importante es la palabra de Dios. Cierto que es bonito cantar, cierto que es bonito escuchar el testimonio, cierto que es bonito orar, pero lo más grande, en ese momento, cuando se abren los labios de Dios y Dios habla a nuestro corazón conforme nuestra necesidad, ¿no es cierto? Hacían entender la ley al pueblo, ¿no es cierto? Entendimiento, ¿no es cierto? Es lo que se necesita como el primer objetivo de cualquier predicador o maestro. Cuando un predicador se levanta para enseñarle al pueblo de Dios, hay algunas cosas que siempre debe recordar. Mire, en mi meditación, en lo que el Señor me hacía pensar al momento de esta palabra, muchas veces hay predicadores que están preocupados de que la iglesia se vaya contenta, pero no a través de la palabra. Si la iglesia se va de la iglesia, se va a sus casas, sabiendo a lo mejor 5 cosas útiles o algunas pistas para una mejor vida, pero no tiene un entendimiento más grande, pero no se va con un entendimiento mayor, un mayor conocimiento de la palabra, el predicador falló. Si la iglesia se va, ¿no es cierto?, se va habiendo sido entretenida por el humor o las anécdotas disfrazadas de experiencia, o quizás cautivado por las historias dramáticas, suponiendo un gran testimonio, pero no se va con un mayor conocimiento de la palabra, el predicador ha fracasado. Si la iglesia se va aún motivada, aún actuar motivada, ¿no es cierto?, o incluso haciendo más oraciones que las que hacía antes, pero que no están basadas en un entendimiento más profundo de la palabra, el predicador falló. Si algunos de ustedes, nosotros, se van admirando al predicador por el tremendo mensaje, pero no tienen un entendimiento más grande de la palabra, yo como predicador he fallado. Y seré responsable delante de Dios por mi propio fracaso. Así para cada uno de los predicadores, porque hemos sido llamados a predicar la palabra viva y eficaz. No nuestras propias anécdotas, no nuestros propios chistes, nuestras propias vivencias. Distinto es cuando encajado en la palabra va un testimonio de edificación y confirmación de lo que Dios es poderoso a hacer. El Señor nos ayude. Una característica del trabajo de Esdras, de los levitas, era que hacían entender al pueblo la palabra. Es importante que el pueblo de Dios, necesitando ayuda especial para entenderla, haya hombres y mujeres capacitados para darles a conocer la palabra. Primero, porque las cosas de Dios son discernidas espiritualmente, no intelectualmente. Hoy día se usa mucho que hay mucha teología deambulando por ahí, muchos hombres que tienen mucha teología. Los escribas de la época de Jesús, los fariseos y los saduceos, todos eran hombres muy letrados, pero carentes del discernimiento espiritual, carentes del Espíritu de Dios. El Señor nos ayude. Es el Espíritu Santo que usa maestros dotados para traer discernimiento espiritual sobre nosotros. Ah, es que yo llevo años en la iglesia, ¿cómo ponen a este cabro al frente para enseñarme la palabra? Bueno, si a un niño pusierais por delante, a él recibirlo. Y eso es para ayudarnos a entender lo que la palabra de Dios quiere decir, porque hay muchas cosas que leemos y porque no las entendemos, no alcanzamos a dimensionar el conocimiento profundo de la palabra. ¿Sabe por qué? Permiso. Porque primero, la palabra del Señor fue escrita en un idioma diferente. La escritura que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en una cultura distinta, no igual que la nuestra, en un lugar distinto, y además muy distante de hoy día de nosotros. Por eso los maestros que han estudiado la palabra, ¿no es cierto?, que se han interiorizado en ella a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos ayudan a entender todo conforme a nuestra propia época. No significa que la palabra haya mutado, la palabra sigue siendo la misma, pero nosotros tenemos que llevar el cumplimiento de su palabra conforme a nuestra cultura.
el Señor nos ayude. Aunque hay cosas que son transversales a través del tiempo. Para todas las idiomas, para todas las lenguas, para todas las nacionalidades. Y una cosa importante, porque la palabra debe ser discernida, estudiada, porque nuestras mentes a menudo son lentas para entender cosas, mire, lentas, por no decir resistivas, para entender cosas que redarguirán nuestros corazones. Cuando la palabra nos está pegando, cuando la palabra, como decía lo antiguo, nos está cortando los ganchos, cuando la palabra nos está pegando en los cachos, pues digámoslo así, en chileno, amados hermanos, entonces algunos se resisten a la palabra. No, esta palabra no es de Dios, porque no le llegó, porque le llegó en medio a medio a él. Y sin embargo, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Sabe por qué el pueblo lloraba? Porque lo dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dice, y los leví, ¿no es cierto? Y se humillaron, oraron en una parte. Y leían el libro y el gobernador, ¿no es cierto? Y lloraron, ¿no es cierto? El pueblo estaba atento, ¿no es cierto? Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el mundo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Mire, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué sería, hermanos amados, que estaban llorando? ¿Por qué lloran los hermanos cuando la palabra del Señor está descubriendo sus vidas? Porque el pueblo de Israel de esa época y nosotros hoy día cuando escuchamos la palabra y la palabra, ¿no es cierto?, redarguye nuestros corazones, cuando la palabra nos descubre, ¿no es cierto?, caemos en llanto. Y en ese llanto enjugamos el dolor de nuestro pecado. Y en ese llanto, ¿no es cierto?, de dolor a consecuencias del pecado, estamos redimiéndonos ante la presencia del Señor, que a través de su Espíritu ha tocado nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es decir, es una palabra sanadora. Es una palabra como una fuente de agua, de vida que salta para vida eterna. Qué hermoso, hermano, es entender lo que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos quiere decir. Cuando el pueblo responde con llanto, ¿no es cierto? El pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hacía mucho tiempo que no las escuchaban. Lo que va a pasar mucho, hermano. Hoy día hay muchos que no se conectan, que no me gusta el Zoom, que no me gusta. Recién van a volver a congregarse cuando estemos en el templo. Tenemos dos opciones. O llegan deseosos, ávidos de la palabra, y cuando la escuchen a través del instrumento, van a saltar en llanto y se van a sentir tocados. O van a parecer un muro, por no haber estado precavidos y atentos y deseosos de escuchar la palabra del Señor. Cuando uno tiene hambre, come lo que sea, dicen por ahí. Los indigentes buscan comida, ¿no es cierto?, en la basura. Y el pueblo de Dios, el que tiene hambre de la palabra del Señor, tiene un sinfín de oportunidades y opciones de poder aprender de la palabra del Señor. Y como dice que debemos alentarnos los unos a los otros, no necesariamente porque yo me quede solo en la casa y ore al Señor para que el Señor me dé discernimiento. Lo que el Señor me dio en discernimiento a mí, debo compartirlo con mis hermanos. Y lo que el Señor le dio a otro hermano o a otra hermana, debe compartirlo conmigo para que nos edifiquemos mutuamente en la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo le cambié esa pequeñita palabra, ¿no es cierto?, por mientras que estamos en el periodo de pandemia, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor nos ayude. Amén. En esto hay sabiduría de parte de Dios, ¿no es cierto? Pero también la palabra redarguye, toca los corazones, ¿no es cierto? Algunas veces duele ser redarguido y corregido. Y esas lágrimas, ¿no es cierto?, del pueblo y los que muchas veces lloran a través de la palabra son una evidencia de que hay algo de dolor por haber pecado. El Señor nos ayude. Como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Pero el Padre que lo está esperando a usted, que me está esperando a mí,
¿no es cierto? Después de haber andado por allá comiendo algarroba, habiendo caminado por el desierto de Egipto, teniendo un hogar espiritual donde refugiarme, el Señor nos acaricia y nos lava, bañadle con agua. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Entonces es necesario, ¿no es cierto?, que este dolor después no quede en el tiempo. Mire, hay sabiduría en esto, ¿no es cierto? Porque si la palabra del Señor, este mensaje, ¿no es cierto?, hace al hombre, a la mujer sentir una convicción profunda de pecado, y esto causó algo así como un estallido emocional en su vida, e hizo brotar lágrimas de arrepentimiento, ¿no es cierto? Y posiblemente también lloraron de alegría al saberse perdonados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaban conmovidos. Dice la palabra, no os entristezcáis, ni lloréis. Así le dijeron Esdras, ¿no es cierto?, Nehemías y los levitas, porque no querían que el pueblo llorara. A pesar de que es algo bueno estar triste bajo la condición del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, sin embargo, sin el sentido de la convicción, del conocimiento, que es más grande que el sentido que Dios está haciendo una obra buena y santa en nosotros. Entonces, cuando no hay ese convencimiento de que lo que Dios está haciendo en nosotros es bueno, es positivo, es de beneficio, entonces las lágrimas no son necesariamente buenas. El Señor nos ayude. Amén. Amén. Nuestro conocimiento de pecado nunca, escucha, amado hermano, nuestro conocimiento de nuestro pecado nunca debe ser más grande que nuestro conocimiento de Jesús como nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Somos grandes pecadores, pero el Señor es un Salvador más grande. Amén. Ese es el efecto del sentido de la liberación que la palabra renovadora causa en nosotros. Podemos estar compungidos, tristes y amargados por nuestro pecado, pero la liberación a través de la palabra nos hace reventar en gozo, y nuestras lágrimas de tristeza se van a convertir en lágrimas de gozo por la redención de Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, le dicen ahí. Mire, como el texto, como la referencia de la mañana, ¿no es cierto? No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Estáis tristes por el pecado? Dios te ha perdonado. Alegraos, regocijaos en el Señor siempre. Bendito el nombre del Señor. Entonces el pueblo elige gozarse. Mire, que amado hermano, si se sintió triste por el pecado, Dios lo levanta. Amén. ¿No es cierto? Cíñete ahora, lávate, ¿no es cierto? Demuda tu rostro, vuélvete a Jehová, adora su nombre. Y si habías estado en ayuno, comienza a comer, porque tu liberación, tu bendición a través de la palabra ha llegado. ¿Por qué fue la palabra? ¿Por qué fue la liberación? Perdón. ¿Porque el predicador se esforzó? ¿Porque el predicador lo hizo muy bien? No, porque la palabra llegó al corazón. ¿Llegó al corazón la palabra? Usted sabe que la palabra hoy día le dice que por más que la haya descubierto, viene salud a su vida. Por más que el Señor haya descubierto mi pecado, me dice que mi Salvador es más grande que mi pecado. Gloria a Dios para siempre. ¿No es cierto? Y quiero destacar, amados hermanos, algo que el Señor, en todo lo que me ha enseñado, me hace sentir que se lo digo. Dice, luego id y comed grosuras y bebed vino y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Hay hermanos y hermanas que no están preparados, ¿no es cierto?, en la comida. Nosotros debemos compartir con ellos. Y cuando habla de comer grosuras, la palabra del Señor enseña que las grosuras, ¿no es cierto?, son para el sacrificio de Jehová. No se debían comer las grosuras. No se debían comer, pero sin embargo aquí fueron. Era tanto el gozo, era tanta la bendición de haber escuchado la palabra, que les dijeron, comed hasta saciaros. El ayuno puede durar hasta antes de haber sido restaurado. Cuando necesitamos restauración, oramos y ayunamos y nos afligimos, pero cuando hemos sido restaurados, ya no necesitamos el mismo ayuno, ya no necesitamos, ¿no es cierto?,
estar en sacrificio físico, sino que debemos fortalecernos para salir adelante y a través de nuestro testimonio testificar que Dios ha obrado misericordia en nuestras vidas. ¿Les gusta la palabra? Gloria a Dios para siempre, ¿no es cierto? Entonces, todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones. Cuando está contento, es como los ebrios, por hermano. Alguno a lo mejor puede tener una experiencia. Un ebrio, ¿no es cierto? Cuando está ahí compartiendo, está muy, se pone feliz a consecuencia del trago, ¿no es cierto? Se pone generoso. Y vamos otra corrida, y vamos otra corrida, ¿no es cierto? Porque está contento. No le importa gastar. De esta misma manera, nosotros cuando estemos gozosos en el Señor, que no nos importe cuánto vamos a gastar en bendecir a nuestros hermanos, en obsequiar porciones de alimento, en gozarnos con grande alegría, ¿no es cierto? Porque hemos sido bendecidos de parte del Señor. Amén. Los líderes se deben reunir para estudiar más la palabra. Este es un resumen de lo que el Señor hoy día nos dice, ¿no es cierto? Las cabezas de las familias de todo el pueblo deben reunirse para escuchar la palabra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la palabra dice, more en abundancia en vuestros corazones. El Señor en su misericordia bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Lo que en esta mañana en la escuela dominical era un versículo de gozo, sigue siendo de gozo. La palabra le ha redarguido, la palabra le ha descubierto, a lo mejor estaba aburrido, ¿no es cierto? No le gustaba una cosa y buscaba 1001 excusas para no congregarse en el Zoom, o a lo mejor no le gustó al predicador y no ir para otro lado. No, no. Si cuando hay bendición de parte de Dios, Dios da bendición por quien Él quiere. Hoy día a través de esta plataforma hemos escuchado hermanas y hermanos predicar la palabra. Y hemos sido bendecidos a través de esas predicaciones, porque no han sido ellos, sino que han sido ellos dispuestos en las manos del Señor para compartir lo que el Señor ha tenido para darnos. Y van creciendo en la gracia, y van creciendo en el conocimiento, y después se transforman en otros levitas más para ir llevando la palabra, y no va a faltar así como el etíope, ¿no es cierto? Y Felipe, cuando Felipe se acerca al carro, y leía el etíope, ¿no es cierto?, un párrafo de la palabra, de la escritura, y sabiamente Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuáles fueron las respuestas? A lo mejor en el ego de alguien, el etíope, que era una persona importante, podría haberle dicho, sí, sí entiendo, pero el hombre fue sabio. Porque muchas veces llegamos al templo y hay hermanos que tienen la costumbre, este mensaje es muy conocido, la lectura será conocida, pero el mensaje que Dios tiene preparado en ese momento para cada uno nunca es conocido hasta que sale de la boca en la inspiración de Dios y llega al corazón del hombre. Y el etíope sabiamente no se las quiso dar de grande ni de sabedor, a pesar de que era un hombre importante. Le dijo, ¿cómo entenderé si nadie me explica? Ahí estaba el trabajo del levita, por así llamarlo de alguna manera, de Felipe, de usted y de mí, que cuando alguien no entienda la palabra, claramente debemos darle a conocer lo que es el Evangelio de Jesucristo, las gratas nuevas de salvación, que serán motivo de bendición para todas las personas. Vamos terminando, amados hermanos. El otro día el Señor me hacía decir, ¿no es cierto?, en la mañana me parece, sé salvo, cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Muchas veces se piensa, la hermana o el hermano camina solo y no hace ningún esfuerzo por predicar en su casa porque dice, soy salvo yo y arrastro a toda mi familia. No es así. El deber del evangelista en su hogar es proclamar el evangelio, darle a conocer a su familia el nombre de Jesucristo, darle a conocer las gratas nuevas de salvación. Esa es su responsabilidad cuando se convierte en evangelista. ¿Y qué sucede? La familia será convencida a través de la palabra y de su testimonio. Claro que difícilmente podría ser que va a la iglesia y pone cara de santo y en la casa llega pateando al perro. ¿Cómo va a predicar así?
el Señor nos ayude, el Señor nos ayude a ser consecuentes, ¿no es cierto? Y con nuestros hechos, como dice una alabanza, ¿no es cierto? Cual ciudad sobre el monte edificada no se puede esconder, y dice, brille Cristo solamente en vuestra vida, haz tu luz, la luz de la palabra, resplandecer a tu alrededor para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y se cumpla que cree tú solamente y serás salva tú y toda tu casa. Para mi Dios que me ha honrado en esta hora, para entregar su palabra, para él honra y gloria desde ahora y para siempre. Muchas gracias. Oremos todos al Señor. Amén, amén. Hermano Sergio. Amén. Voy a pedir a mi hermana Olga Bersamine que nos lleve una oración por la palabra del Señor. Mi hermana Olguita. Amén, Señor. Bendito Padre Celestial, amado Salvador. Primeramente en esta tarde le damos las gracias, Señor, por estar una vez más, Señor, reunidos todos juntos, escuchando de su santa palabra. Doy gracias, Señor, por este mensaje tan hermoso que los ha hecho remover una vez más nuestras vidas, Padre Celestial, que sea quedando en cada uno de nuestros corazones, Señor, y no seamos olvidadizos el día de mañana, Padre Celestial. Le ruego y le imploro, Señor, desde lo alto, que usted siga dándole cada día más gracias a mi predicador, que se presta también en las manos suyas, Padre amado. Guárdelo usted, Padre Celestial, cúralo con su sangre bendita a él y a toda su familia, Señor. Sea usted, Señor, dándole sabiduría plena para que él siga entregando nuestro mensaje. Por favor, Señor, que se lo ruego y se lo imploro en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, mi amado Salvador. Amén, Señor. Amén, amén. Las glorias son de mi Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mi hermano Amén. Sergio. Que el Señor le bendiga, mi hermana Olguita. Le invito, hermanos, que también por la palabra, el consejo, la doctrina que el Señor nos entregó esta noche, demos más gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir con nuestro santo servicio. Vamos en este momento a hacer una oración por nuestro país, por las autoridades, por todo lo que está aconteciendo, por las nuevas autoridades que han salido también, para que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Voy a pedirle a mi hermano Cristian Pinto, si está por ahí, mi hermano Cristian Pinto, que nos pueda ayudar en la oración por nuestro país. Que el Señor le dé muchas gracias a mi hermano Pinto. Amén, amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, en este día por su amor y por su misericordia, por esta gran bendición de poder escuchar su palabra en nuestra vida. Sabemos que a través de ella somos limpios y somos bendecidos. Queremos pedirle, Señor, en esta hora por esta oración que pedimos generalmente, que por nuestro país, Padre Celestial. Usted ha visto lo convulsionado que está nuestro Chile, Señor amado, ya sea por la pandemia, por las decisiones políticas y económicas, Señor, que se van dando día a día, Señor amado. Sabemos que tú nunca nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero sabemos que tú vas a estar con nosotros, Señor, y tú nos vas a sacar adelante. Y sabemos que ha sido así, Señor, porque en este año que ha pasado esta pandemia, nunca nos has dejado de lado. Siempre hemos tenido alimentos, has estado con nosotros. Quizás muchos de nosotros hemos visto dificultad, pero finalmente tú siempre sales adelante, Señor, y nos sacas adelante, Padre Celestial. Queremos pedirte por nuestra patria, para que les den la gracia a las autoridades que están por delante, para que puedan, Señor, dirigir este país de la forma correcta, Padre Celestial. Que no venga, Padre Celestial, cualquier corriente, Señor, y quiera imponer cosas, Señor, que van en contra de tu palabra. Sabemos que tu palabra dice que en los últimos tiempos todas estas cosas van a suceder, pero te pedimos con misericordia, con humildad de corazón, que tú tengas misericordia de nuestro Chile, Señor amado, que podamos seguir predicando tu evangelio, que podamos seguir, Señor, mostrándole al mundo que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Ten misericordia de nuestra patria, Señor, de las autoridades. Dale gracias, Padre Celestial, a los
ciudadanos de esta nación, Señor amado, que se acaben los rencores, el odio, Señor amado, que se acabe la violencia, Padre Celestial, que a nada, a ninguna parte nos lleva, Señor amado. Te queremos pedir por misericordia que tú bendigas nuestra patria de norte a sur y de mar a cordillera, Señor. Bendice todas las áreas de nuestra nación, la economía, Señor. Cuántos hijos suyos quizás están sin trabajo, cuántos hijos suyos quizás están enfermos, cuántos hijos suyos en este momento, Señor, están quizás con necesidad de dinero, Padre Celestial. Te queremos pedir que tú los bendigas, Señor amado, que tú derrames bendición sobre sus vidas, Padre Celestial, y tú toques los corazones, Señor, para que podamos llegar en ayuda de aquellos, Padre Celestial, que los necesitan en esta hora. Tenga misericordia de su pueblo en especial, tenga misericordia de nuestra familia, Padre Celestial, que a ninguno le falte el alimento, Señor, que a ninguno le falte el abrigo, Padre Celestial, que todos nosotros podamos tener en nuestro corazón el deseo cada día de alabar, bendecir, de orarte a ti, Padre Celestial, porque en estos últimos tiempos es necesaria más que nunca la oración, Padre Celestial, porque a través de la oración, Señor, somos protegidos por ti. Bendice, Señor, nuestra nación, bendice a nuestros hermanos, Señor, y a todos sus hijos, Señor, a lo largo de esta patria. Todo esto se lo pedimos y le damos la gracia por ello, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga a nuestro hermano Cristian Pizzo. Vamos a cantar el último himno de nuestra reunión. Mi hermano Alfredo tiene algún himno. La verdad que no tengo ninguna alabanza. Mi hermano del coro, ¿tienen alguna sugerencia? Había pensado en uno, pero... Yo había pensado, hermano, 171, corramos todos. Voy a hacer una pregunta. Hermano del coro, ¿ustedes saben el himno 102? ¿Gozo la santa palabra a leer? No. Tarea para la casa, entonces. Tarea para la casa. No. Estoy buscando una. ¿Cuál ciudad? 200. ¿Cómo podré estar triste? Ya, 246. Amén. ¿Ese sí? Sí. Amén. Ya. 246. Con la alabanza número 246, vamos a poner este himno a este. Son mayor de tiempos. 1, 2. Sobre un monte edificada, no se puede esconder que la luz de Dios sea en ti despejada. Haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer. Brille en Cristo solamente en vuestra vida. Haz tu luz resplandecer.
Cuídate que el futuro no te azote por un mal paso que tú veas. No desorprende que su encanto no te haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en nuestra vida. Haz tu luz resplandecer. Caminamos por casa, por calle, en el hogar o en el taller. Mismo ejemplo de un cristiano en ti se halle. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Y que Cristo solamente encuentra vida. Haz tu luz El Señor alzará en alto la bandera hasta morir o vencer. Sé cristiano hasta el fin de la carrera. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en vuestra vida. Haz tu luz Demos gloria al Señor, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga
y confirme todo lo que se ha hecho en este servicio. Voy a entregar, en primer lugar, darle gracias al Señor por darme esta bella oportunidad de haber podido coordinarle a nuestro hermano predicador, donde el Señor sé que ha sido con cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano, y queda el servicio en las manos de nuestro hermano Alfredo Covarrubias. Que el Señor le guarde, mi hermano. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Agradecer al Señor por estar, ¿no es cierto?, próximo a poner término a este día de trabajo en la obra del Señor. Cierto que nos salimos a predicar, pero yo creo que de una u otra manera cada uno está predicando la palabra en la oportunidad que se le presenta. Y aquí nos estamos congregando para edificarnos los unos a los otros. Amén. Agradecer a mi hermana Anita, ¿no es cierto?, por el testimonio que el Señor permitió escuchar a través de sus labios. Agradecer, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Cristian y Karen por el coro, que el Señor les siga dando gracia. Amén. Y a mi hermano Sergio por la coordinación y a cada uno de los presentes. Así que estamos todos invitados, ¿no es cierto? A lo mejor hay una bonita asistencia porque es domingo, pero adivine qué. Hay un corito que dice, yo me gozo el lunes, me gozo el martes, me gozo el miércoles, y al llegar todos los días. Amén. Entonces, mañana estamos todos invitados con la ayuda del Señor a participar de este servicio. Amén. Vamos a seguir orando y atentos a la situación, ¿no es cierto?, de nuestro hermano Osvaldo, nuestra hermana Teresa, con su hija, ¿no es cierto? La oración permanente, está la suegra de nuestro hermano Sergio, y así tantas peticiones que hay delante de la presencia del Señor, pero hoy día el Señor, a través de su palabra, nos ha dicho, ¿no es cierto?, que nuestro Señor y Salvador es muy grande. Amén. Amén, más grande que todos nuestros problemas y todas nuestras dificultades, ¿no es cierto? Y su palabra viva y eficaz y poderosa. Amén. Así que agradecer al Señor, quedan todos invitados para el día de mañana, con la ayuda del Señor y mediante su gracia, y tenga confianza que en el nombre del Señor, donde ponga mano, el Señor le va a confirmar. Amén. 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 Esto debe ser, escuchaba, perdónenme que sea extensivo en esto, escuchaba con atención la oración de nuestro hermano Cristian Pinto, ¿no es cierto? Y encontraba y la hacía mía, como cada uno de nosotros debería ser mía, suya, las oraciones, ¿no es cierto? Cuando decimos, independiente de lo que pase, ¿no es cierto?, en este país, que se esté cayendo el mundo a pedazos, ¿no es cierto? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Señor nos va a sacar adelante, porque en estos últimos días, con un poco de dificultades, aflicciones, a lo mejor preocupaciones, y aún algunas muertes, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado del Señor. Amén. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, hasta mañana con la ayuda del Señor. Ahora vamos a pedirle al Señor que en su misericordia nos despida con su bendición. Vamos a orar por los enfermos. Usted en su hogar ahí se arrodilla, ¿no es cierto? Si tiene fe que de rodilla el Señor le va a escuchar, se arrodilla. Si tiene fe que poniendo la mano donde le duele, el Señor lo va a sanar, el Señor lo hace. Amén. Porque esto es por fe. Amén. Amén. Y el Señor se agrada de los que tienen fe. Amén. Así que en el nombre del Señor y mediante su gracia, les invito a que arrodillémonos ante la presencia del Señor de corazón y cerrando nuestros ojos, oremos al Señor. Amén. Amado Dios, le damos gracias en esta hora, porque sabemos que como dice, Señor, la Escritura, ya nosotros somos limpios a través de la palabra que usted nos ha hablado. Y cuando hablamos de limpieza, Señor, no solamente hablamos de la limpieza de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestros errores, de nuestra inconsistencia, sino que también, Señor, su palabra poderosa, como se lo dijo a muchos de los enfermos, sé sano. Así, Señor, quiero, le dijiste a uno, ¿qué quieres que te haga? Quiero que veas, Señor, quiero ver, quiero, Señor, como el leproso, Señor, ¿qué quieres que te haga? Quiero que sanes, quiero, sé sano, sean limpias sus heridas, de esa misma manera, Señor. Tú puedes decir la palabra
desde el trono de tu gracia, Señor. Tu poder, Señor, no tiene límite. Hemos conocido a un Dios poderoso, Señor, que nos ha cubierto de todo mal, Señor, nos ha sacado adelante, Padre Celestial. Por eso te imploramos, Padre amado, en esta hora que extiendas tu mano de misericordia sobre cada uno de aquellos tus hijos y tus hijas que están necesitando, Señor, de tus fortalezas, de tu ayuda, de tu sostén, Padre amado celestial, de la salud que usted puede darle, Señor, y de la fuerza que usted puede darle para seguir esperando el momento en que usted diga, hasta aquí nomás, viene la salud. Señor, fortalece, Señor, a cada uno de tus hijos. Señor, aquellos que están en un momento de prueba, tú los conoces. Señor, a los que hoy día se congregaron, Señor, haciendo un gran esfuerzo a lo mejor, a los que no pudieron congregarse, Señor, a los que no quieren congregarse, Señor, a aquellos que dicen que están enojados contigo, muéstrales tu fidelidad, muéstrales tu amor y tu misericordia. Toca sus vidas, Señor. Hazles renacer, Señor. Así como lo decía tu palabra hoy día, como el pueblo fue contrañido, fue redarguido a través de tu palabra y fueron sanadas sus heridas, fueron perdonados sus pecados. De la misma manera, restaura tu iglesia para que te alaben y te bendigan, llorando, no con lágrimas de afligimiento, sino con lágrimas, Señor, de gozo por tu favor y por tu misericordia. Confirme tu ungimiento para la honra y gloria de su nombre a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Se lo imploramos. Amén. Amado Dios, le damos gracias por este día, por esta jornada, por esta semana, Señor, que usted nos ha permitido estar día tras día congregados en tu nombre. No hay mejor cosa que estar escuchando tu palabra. Tu palabra nos ha sostenido hasta hoy día. Tu palabra ha sido refugio, Señor, para cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, hoy día nuevamente nos recalcas la importancia de oír tu palabra. Señor, cuanto efecto cause ella en nosotros, siempre será de bendición. Amén. Siempre será benéfica tu palabra en nuestras vidas, Señor. Aunque nos corrija, aunque nos haga sentir el dolor de la amargura, del pecado que hemos cometido, Señor. Pero luego, Señor, vamos a levantarnos en gozo a través de la restauración que también viene por el oír de tu palabra, porque tu palabra sana, tu palabra limpia, tu palabra regenera, Señor, tu palabra transforma. Adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora, Padre amado celestial. Le imploramos que usted confirme su palabra en nuestras vidas y nos haga, Señor, oidores y hacedores de ella, para que tu bendición, Señor, sobreabunde en cada corazón. Gracias por todos los presentes y por los ausentes. Y permítanos, Señor, en tu gracia y en su misericordia, mañana, Señor, es poder también congregarnos para seguir alabando y bendiciendo tu nombre en una nueva semana. Que a cada uno, Señor, conforme tu voluntad y misericordia, en cada cosa que tenga que hacer, en cada trámite, en cada situación, tú seas, Señor, acompañándole, guardándole y sacándole en victoria. Amén. Para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén y amén. La gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.